tal? Bienvenidos aquí a la librería Bonilla una vez más. Soy Armando Enríquez. Estamos de nueva cuenta aquí con los autores de Bonilla Artigas Editores y en esta ocasión estoy con Antolina Ortiz Muro. Antolina, qué gusto que hayas aceptado la invitación. Además andas corriendo por todo el país porque estás de visita de Montreal, de Canadá. Sí. Sí. ¿Tú vives en Montreal? Sí. ¿Naciste en México? Nací en la Ciudad de México. Me siento muy contenta de estar aquí a pesar del calor. Horrible, ¿verdad? Horrible. Sí. Pero Pero ya no nos quejamos de la temperatura. Después de pasar por un invierno tan duro, no se vale hablar mal del calor, ¿no? Es como... Bueno, pero yo sí puedo. Sí puedo. Y estamos aquí reunidos para hablar de este libro que publicó Bonilla Artigas Editores, que se llama La violencia más allá de los ríos, y que es una antología de escritores mexicano-canadienses y que Antolina coordinó, fue una de las coordinadoras en esta edición. ¿Por qué editar un libro, Antolina, con escritores méxico-canadienses? Sí, bueno, es absolutamente necesario hacer este libro. Justamente la idea surgió cuando estábamos presentando otra antología de autores hispanohablantes en Canadá y la presentación fue maravillosa, el grupo de gente maravilloso, los editores maravillosos y justamente Ángel Mota y yo nos pusimos a platicar y dijimos, tenemos que hacer algo que hable sobre México, porque estar lejos de nuestro país funciona como una caja de resonancia a los problemas que todos conocemos, ¿no? En este caso hablamos de la violencia en México y era necesario hablar sobre ello porque no se sabe suficiente sobre el tema de una manera clara en Canadá. Seguimos siendo el país de la amabilidad, de las piñas coladas, las piñatas. Seguimos siendo el país de narcos Netflix, pero no se sabe con claridad qué es lo que realmente estamos viviendo y cómo nos está afectando, ¿no? Como grupo de gente. Entonces yo creo que es sumamente importante hablar sobre ello y como gente que estamos en la cultura, gente que somos escritores, la mayoría son escritores de ficción. De hecho, pedimos que fueran cuentos de ficción. Aquí se traduce todo, ¿no? Todo se transmite a partir de estas ficciones que hemos trabajado. Esa era la gran necesidad que teníamos como autores mexicanos canadienses. Tú dices Narcos Netflix, pero yo me acuerdo de Narcos Canadian Broadcast Company, en una serie donde unos menonitas meten cocaína desde Chihuahua a Canadá, adentro de los quesos. Entonces, sí, hay una visión que es esa visión, pero la violencia más allá de los ríos, que empieza además con un cuento tuyo que para mi gusto es un cuento muy hermoso, es un cuento que vale la pena leer y releer. Después tiene como esta idea que tú dices de mostrar lo que es México, pero yo mexicano interesado en la cultura, que también de repente arrastra la pluma, que es una visión en algunos de los cuentos muy maniquea, muy alejada de la realidad y muy en un sentimiento como de enojo también del escritor hacia México. De nuevo, yo creo que la distancia funciona un poquito como una caja de resonancia. Yo creo que la distancia que hemos tenido con nuestro país, la mayoría de los autores que van a leer en esta antología somos mexicanos que hemos vivido en Canadá tal vez más de 20 años. Entonces, sí es cierto, algunos de los que hemos migrado hacia otros países lo hemos hecho de manera pues muy con mucha suerte. Han sido migraciones relativamente fáciles. Yo creo que toda migración es difícil. Sí. Pero han sido migraciones privilegiadas, por así decirlo, por estudios o por cuestiones de trabajo, etc.
Pero también hay otros tipos de migraciones, ¿no? Que son obligadas. Sí. O que son cuestiones de vida o de muerte. También. Y entonces los sentimientos que se llegan a generar pueden ser de muchos tipos. Yo te quiero contar una cosa que me pasó como editora, muy interesante. Y es que cuando hicimos la convocatoria a la antología, pedimos que fueran cuentos de ficción que hablaran sobre problemáticas de violencia en México. Yo en mi cabeza tenía claramente lo que es la violencia en México. Yo viví en Veracruz, vivimos todo este tema de violencia extrema que sucedió hace unos años, y para mí eso era la violencia en México. Cuando llegaron los cuentos, me pareció súper interesante, y tal vez tú lo sentiste cuando los leíste, que tratan de todo tipo de violencia. De todo tipo de violencia. No son solo la violencia del asalto, la violencia, ¿sabes? Sí. Tu hijo, secuestro a tu pariente. Incluso porque hay cuentos que son como el tuyo, que es muy poético en un sentido, ¿no? Sí. Y se lee súper ameno, como el otro de las lagartijas, que también es muy poético. Sí, sí. Y luego hay narrativas muy brutales como la del homosexual, ¿no? Sí, también sí que ellos, exacto. O también la de la chica que tiene el parto y recuerda el parto de 24 años. O sea, que son narrativas, como tú dices, mucho más de crónica que de narrativa como tal, ¿no? Claro que sí. Yo, mira, muchos de los cuentos son de ficción, pero tú escribes y sabes perfectamente que cuando uno escribe, por más que estés escribiendo ficción, estás escribiendo algo vivo. Sí. No podemos sacar nuestras ideas de la nada, ¿no? O sea, las sacamos de nuestras vivencias. Entonces, definitivamente, Damián Siqueiros es uno de nuestros autores que habla de la violencia LGBT Sí. en México, y es un cuento que nuestra antología no estaría completa sin su cuento, definitivamente, y es algo más personal. Mucho más. Más íntimo. El cuento de Alma Mancilla, olvido los nombres, tengo muy mala memoria, pero es un cuento. Yo por eso me refiero al cuento como el tema, porque me pasa un poco lo mismo. Es terrible, la memoria no falla. Pero el cuento de Alma Mancilla es extraordinario por la violencia de las imágenes y de las historias. Ella maneja mucho el cuento de terror, por ejemplo, y es un género que ahora está muy en boga, porque es terrible lo que estamos viviendo, ¿no? Y porque es una forma de exteriorizarlo. Y es una forma que siempre ha sido así, ¿no? Hace poco platicaba con este gran escritor que es José Luis Zárate, y decía, el que se ha dedicado al terror y a la ciencia ficción, decía eso, decía, todos nuestros mitos están en nuestra literatura, todos esos mitos se reflejan en la violencia de nuestra literatura, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en tu cuento es muy claro con los voladores de Papantla y todo este rollo, pero nos lleva mucho más allá. Si ella escribe terror, me explico muy bien la imagen, ¿no? Porque es una imagen de ese terror cotidiano, sí, y que además se le queda enterrado, ¿no? Esto es un cuento muy bueno, como tú dices. Es muy poderoso. Es un cuento muy fuerte. La primera vez que lo leí lo detesté, porque me dolió mucho, pero es buenísimo cuento. O sea, es un cuento maravilloso, muy bien escrito, y esa densidad que maneja es mucho de... Es la forma en la que cada uno de nosotros percibe la violencia. Y otro que tiene esta violencia que de repente no es la violencia del que llega a cobrar piso o del matón que vacía, es esta historia del cuate que se va quedando y lo van sacando de su casa y se va yendo hacia zonas muy cerraditas de la ciudad, ¿no? Sí. Ese cuento a mí me impresionó. Las hormigas. A mí me impresionó porque es cómo en esa cotidianidad la violencia te va aislando, ¿no? Sí. Te va cercando. Sí, totalmente. Y te va alejando de todo lo que tú querías y de toda tu cotidianidad, ¿no? Sí, Ángel Mota es uno de nuestros escritores mexicanos maravillosos que vive en Montreal desde hace muchos años. Fue también de los editores de la antología. Otro de los autores de la antología es Alejandro Esquivel, que además fue cónsul de México en Montreal durante varios años.
Y gracias a él es que también tuvimos la energía para sacar esta antología, porque él es parte del crack y tenía mucho la intención de sacar adelante los nombres de los autores mexicanos de Canadá. Entonces es muy interesante cómo se dio esta fusión de ideas para sacar la antología. Es cierto, o sea, Ángel Mota, lo acabas de decir muy claramente, la violencia nos va aislando. Es un cuento que está muy basado en una experiencia personal también. Yo creo que cada uno de nosotros la vive diferente. Hay un cuento que Dafne Blanco Sarlay, un pez azul, este cuento también es muy surreal. Es un poquito como el de Alma Mancilla, pero no maneja el tema del terror, sino el surrealismo para expresar la violencia. O sea, ¿cómo hablas de la violencia? Sabemos todos que la gente que ha vivido situaciones traumáticas en una guerra, por ejemplo, luego no pueden hablar de ello, porque es demasiado fuerte. ¿Cómo lo expresas con palabras? Yo creo que nos costó trabajo empezar a sacar estos cuentos a todos como autores, y cuando los sacamos, algunos tenemos que sacarlos sin hablar de la violencia de frente. El cuento de Alejandro Esquivel, Pay en Juárez, del fútbol. ¿Qué me pasa con algunos cuentos? ¿Qué me pasa con la primera vez que leí la antología? Tú decías hace rato, migramos desde el privilegio. Sí, algunos de los autores. ¿No? Algunos. Mucho se siente ese privilegio al momento de escribir. Y entonces esta parte de la que decías al principio, combatir la imagen de Narcos, Netflix, a mí hay momentos en que me la refuerza más que alejarme. Entonces, si de repente hay cosas, del cuento de Pay, que está bien escrito, no hace más que reforzarme la idea de la estigmatización de un México violento gratuito. No es que la violencia gratuita no exista, pero existe en todo el mundo. Existe en todo el mundo. Estamos viviendo una situación mundial, global, totalmente de acuerdo contigo. Y entonces, te digo, hay cosas que a mí, más que hacerme empático con los paisanos en el extranjero, me hace decir, no, bueno, pues desde el privilegio yo también puedo estigmatizar a mi país. ¿No? Más si no estoy viviendo en mi país. Sí, bueno, no es la intención de la antología, y qué bueno que lo dices, porque yo creo que es muy importante trabajar ese tema. Nuestra intención justamente es que esta antología se traduzca al inglés y que la gente del extranjero pueda leer diferentes visiones que tenemos. Sí, y sabes, por ejemplo, sí es importante. Me está pasando ahora una cosa que en muchas de las cosas que leo, tanto en inglés como en español, por mexicoamericanos o por mexicano, hay un personaje que no encuentro en el libro, que es el luchador. Y te voy a decir por qué. Porque el luchador hoy es personaje de novela y cuento de terror, porque el luchador hoy es personaje de historia de amor, porque es personaje de historia narrativa de la comunidad mexicoamericana a nivel cotidiano. Entonces, si me habla del fútbol y de algún equipo inglés, me hace todavía más alejado de todo. Es interesante, es un cuento que también está basado en pasado. La primera parte del cuento está muy íntimamente basada con una historia real. Él estuvo como embajador en Inglaterra y justo vivió una situación con los hooligans que estaban allá. Entonces de ahí sale la historia del cuento originalmente. Tienes razón, tenemos nuestros clichés, tenemos nuestros lugares comunes como mexicanos. Es cierto, el luchador es uno de ellos, hay muchos otros, ¿no? Bien, constantemente. Hay una frase muy chistosa, digo, ahora que hablas de lugares comunes, yo usé en otro cantón, usé la palabra, la expresión con el Jesús en la boca, y me da mucha risa porque justo a la hora de traducir el cuento en inglés era de Jesus
Perdidos en Damas, que definitivamente no funciona, ¿no? No, es un poco más caníbal, ¿no? Sí, ha sido todo un tema la traducción. Pero esa frase también es un lugar común. Sí, claro, y además O sea, sí, muy, sí muy hay mexicano. muy mexicano. No, o sea, Sí. yo no digo que esté mal usar lugares comunes, porque yo también creo, un poco como dices, todos escribimos de nuestras anécdotas, de nuestros... Por eso cada vez que yo veo en una película o en una serie basada en hechos de la vida real, digo, no me jodan. Todo está basado en hechos de la vida real, porque además no conocemos otra vida que no sea la de los humanos y sus condiciones, ¿no? Sí. Entonces, sí, estamos llenos de clichés, estamos llenos, y hay muchas cosas que agradeces, y que me imagino que el mexicano que está viviendo en Canadá, al momento de leer los cuentos, agradece, porque va a sentir que está conectado. A lo mejor los que estamos acá lo vemos de otra manera. Sí, yo creo que sí. Te voy a decir una cosa. Esta antología, digo, por milagro existe, ¿no? Porque ha sido mucho trabajo de mucha gente, pero también hay mucha gente que no quiere saber de la violencia en México en el extranjero. Y yo creo que la única manera de que podamos encontrar cualquier tipo de solución, digo, esta es una solución literaria, ¿no? No una solución, es un esfuerzo literario. La única manera es conversando, abriendo el tema, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, Sí. no puedes tapar la realidad, y todos estos que piensan en este México más cercano al Mexican Curious, que como mexicanos, ¿no? Y que tequila y que todo este tipo de tonterías, ¿no? Y se niegan a ver lo que realmente pasa en nuestro país, pues también está mal, ¿no? No solamente está mal, sino por eso seguimos así, ¿no? Por eso tenemos un gobierno que da abrazos y no balazos. Tenemos que invertir más en la cultura, tenemos que invertir más en las ciencias, tenemos que invertir en la educación. No tenemos, la gente que estamos en esto, no tenemos la menor duda de ello, y vamos a seguir empujando en esa dirección porque creemos en ello. Y yo creo que escribir un cuento es mucho más que escribir un cuento. Digo, sí, por supuesto, por supuesto. La palabra es muy poderosa. Yo sí quiero hacer énfasis en un tema, porque hemos hablado de los clichés. Hay una cosa que no es un cliché y que a mí me sorprendió, que así como vimos diversidad de violencias, también yo encontré una cosa que unificó a casi todos los cuentos, y fue la violencia en contra de la mujer. Entonces a mí me sorprendió, me llamó la atención, y yo creo que todo lo que escribimos son como espejos de quiénes somos como sociedad o como persona. Y yo creo que aquí es algo muy importante de lo que estamos hablando. Yo camino por las calles de México después de haber estado fuera un año. Nunca he estado fuera de México tanto tiempo, excepto en la pandemia. Regreso a México y sí veo una enorme diferencia con las mujeres de cómo era hace 20 años. Y me da mucho gusto, y creo que nos falta mucho trabajo, pero esta equidad es algo que nos va a beneficiar a todos como humanidad, y lo necesitamos desesperadamente. Lo necesitamos desesperadamente. Mira, yo siempre dije, cuando yo sea grande y tenga hijos, yo quiero tener, en este país de hijos de la chingada, quiero tener hijas para que se jodan. Y Dios, que no sé si existe o no existe, me mandó 3 hijas. Wow. Entonces esto... Pues mira, las poquitas frases que acabas de decir son conversación como para largo, ¿no? Sí. Acabas de decir como 3 palabras claves, ¿no? Pero yo no siento que hay que joderse a nadie, yo creo que hay que educarse juntos, ¿no? Yo sí creo que la equidad es equidad, justamente. Yo creo que hay que trabajar juntos, hay que... Si una persona está en desventaja de alguna manera, sistemática más que nada, sistémica más que nada, ¿cómo vamos a estar bien como sociedad, ¿no? Y justo la antología existe gracias también a la asociación civil en la que participo, que es la Asociación Civil Centro Liquidambar, y nosotros creemos profundamente que la equidad de género va ligada a la ecología, va ligada directamente con la educación, con la cultura, con las ciencias.
tú no puedes quitar un elemento de esta ecuación y pensar que vas a estar saludable. O sea, no puedes tener una maravillosa ecología y no hay equidad de género, no, o viceversa, o quitas ciencias y todo es cultura, bueno, clase de cultura, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que esa fue una de las líneas que se manejó a la. Sí, yo sí quiero decirte que lo primero es esto, por más esto, no sé si lo tomes de una manera negativa, pero lo que he dicho, esto, lo que sí es que yo admiro el esfuerzo y el resultado de este libro, ¿no? Porque sí creo que hay como toda antología, bueno, bonito, barato y feo, esto, está muy de moda, ¿no? Pero hay grandes cuentos a rescatar. Hay escritores sí. como tú que no conocemos. Gracias. Y ya vi que ahí hay varios libros. Gracias. Tuyos, sí. ¿No? Y que necesitamos conocer porque en México de repente también nos convertimos en lectores de una cosa que es muy rara, que alguien dijo la literatura con mayúsculas y todos los demás, no importa lo que escribamos, esto no importa, ¿no? Cuando la cantidad, por ahí dicen que en México tú levantas una piedra y sale un poeta. Pues con los narradores más o menos lo mismo, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Hay una marabunta de literatura y desafortunadamente no de trabajo literario, porque escribir un libro yo creo que no nada más es tomar un lápiz, un papel y ponerse a escribir. Yo creo que el tema de la edición es algo que se tiene que trabajar muchísimo. La autoedición ha abierto toda clase de posibilidades. Ahorita estamos en un momento muy complicado en el que hay más libros que escritores. Yo quiero insistir en eso y yo creo que hay que llegar a un equilibrio en el que haya igual de libros que de escritores y estemos trabajando mucho más fuerte por evitar lo que hacemos. Yo ahí tengo muchas... Veo tu cara, ya te metí. Sí, te voy a decir por qué. Porque sí. Yo creo que hoy en día mucho, y sobre todo para los más jóvenes, sí. No les queda más que autoeditarse y en línea. Sí. Y entonces se va a llenar de escritores, lo cual no está mal. Alguna vez este país se llenó de burócratas y mira cómo estamos. Alguna vez este país se ha llenado de políticos corruptos, ladrones y mira cómo estamos. Va a pasar la ola, son momentos. Yo también estoy de acuerdo contigo, es muy bueno que la gente escriba, que escribamos todos, yo creo que es algo fantástico. Lo que sí creo es que hay que trabajar más la edición. Ese es mi tema. Yo estoy de acuerdo contigo, trabajar más la edición y promover más a editoriales como Bonilla Artigas nacionales que se fijan en los autores nacionales. Sí. Aunque sean los autores que tú y yo no vamos a leer porque son los de los científicos, ¿no? Sí. Pero también, como decía, se necesita en México ciencia y Bonilla Artigas hace ahí una maravillosa labor. Y sí creo... Totalmente de acuerdo. Y sí creo que hoy, mira, ahora en la Feria del Libro de Minería tenían esta cosa, en México, tristemente las grandotas, ¿no? Planeta, bueno, tristemente en Planeta tenían esta bonita idea de las citas ciegas con un libro, ¿no? Que es divertida, pues, es lúdica, a los chavos les debe llamar la atención, si a mí a los 60 me llama la atención, ¿no? Entonces agarré un libro, porque dije ciencia ficción, lo voy a leer, llegaba a la casa, lo abrí, soy Le Brambillé, creo que se llama la autora. Dije, en mi vida había oído hablar de esta. Veo la contratapa. Nombre, no me acuerdo, pero de cuenta Natalia Gómez. Escritora de 21 años, regia, que gracias a su Wattpad y a los seguidores en Wattpad. Escuché sobre este libro. Sí, escuché sobre este libro, muy joven. Planeta. Y muy joven ella y muerta en la pandemia. Eso no lo supe. Entonces, si no hubiera sido por el Wattpad, nunca le hubieran publicado para las grandes masas. Ahora, más citas ciegas con ella. exacto. Y queda, además,
muy duro Terrible. porque queda trunco. Es una trilogía de la cual escribió el primer libro. Oh, sí escuché sobre esto, se le hizo cierta promoción. Sí, entonces, que escriban, que publiquen, que hagan todo. Y ya después vendrán. Sí, es una ola muy interesante, es una necesidad vital que se Sí. tiene. Yo creo que escribir es algo muy importante. Sí tengo un problema con que se esté publicando tanto. Hay una cifra, se publican más de 1 millón de libros por año en este planeta. Entonces, el tema no solamente es publicar y publicar y publicar, el tema también es todas las repercusiones que tiene esto, ¿no? Nadie puede leer un libro. O sea, esta es una cosa que las Ni en una vida. computadoras, ¿no? Tal vez ni en una vida. O sea, esto es una... Esto además es un problema que viene de hace décadas ya. O sea, se publicaba de tal manera, o se ha publicado de tal manera que es imposible que te alcance la vida. Sí. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Justo leí ayer que hay tantos libros que leer que hay que no morirse. Seguir leyendo. Ya tenemos excusa. Entonces, bienvenidos los avances médicos. Sí, por eso necesitamos a la ciencia también. Sí. Pues, mira, son temas largos, tendidos que uno puede platicar. Yo creo que hay que justificar también, como estoy platicando. Las antologías, bueno, no es mi género favorito, pero es una forma rentable de darnos a conocer como autores. Es una forma en la que, como colectivo, se puede trabajar un proyecto. Entonces se han vuelto algo muy común en estos días. También los libros de cuentos se han vuelto algo muy común. Es válido, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante tener estas versiones Yo creo de que, quiénes somos, y ¿no? un poco en ese mismo sentido de todo lo que se publica, gracias a las antologías, gracias a los cuentuits, gracias a la literatura, hoy en día hay muchos escritores Sí, dándose a conocer, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, Sí. Y los esto Wattpads, nos los nutre fanfictions, a todos a los todos, autores nos nutre, porque a todos todos. estamos metidos en este discurso, en este Sí. diálogo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Ahora dime, ¿cómo les ha ido en Canadá? Antes de contestarte, te quiero agradecer mucho tu honestidad con Antología. No me molesta en lo absoluto. Yo creo que me ayuda muchísimo que escuchemos todo tipo de comentarios, porque justamente yo creo que a través de los llamamos errores, pero yo no creo que son errores. Es como un bebito que está aprendiendo a caminar. Si nunca tiene chance de caerse, nunca va a caminar. Entonces somos esto, ¿no? Somos este recorrido y te lo agradezco mucho que seas honesto. Me sirve mucho más que si no lo fueras, ¿no? O sea, en Canadá hicimos una presentación hace como un mes. Nos fue increíble. Es la primera presentación, bueno, ya se han hecho otras anteriores, pero es la primera presentación de puros autores mexicanos que se hizo en francés. Y eso me parece una cosa muy importante porque sí queríamos dirigirnos a un auditorio francófono en Quebec, sobre todo, que es a donde se hizo la presentación. Obvio, la antología está escrita en español, es nuestro primer idioma. Muchos de los autores tenemos mucho problema a publicar porque no podemos publicar en nuestro país en el que vivimos. Tenemos que buscar afuera. España, Argentina, México, Colombia son los principales países lo que nos veían publican, ¿no? las semblanzas de los autores, ¿no? Sí. Todo el mundo afuera. Terrible, pero es la realidad. Entonces, está cambiando rápidamente. Nuestros hijos van a tener otra visión, otra realidad. Es muy bueno. Pero por el momento es esto. Entonces, sí quisiéramos traducirla en inglés para que tenga mayor visibilidad. Pero la gente sí se nos acercó al final y nos agradecieron que pudiéramos hablar en un idioma que puedan entender. Y la idea de hacerla en francés fue para que la gente quebeca que todavía no habla español nos entendiera y que la gente mexicana, inmigrante, que todavía no habla francés, pudiera practicarlo, ¿no? Y además, voy a decir una cosa, tú dices, va a cambiar, sí va a cambiar, porque gracias a esta violencia, cada día hay más mexicanos fuera de México. Sí, bueno, ese es otro tema. Y somos el país con más hispanohablantes del mundo. Entonces, vamos a terminar.
Es como en Estados Unidos, vamos a terminar conquistando culturalmente. Por eso están tan enojados los trompistas y los WASP, porque el español cada vez se habla más, porque lo ves Se escucha más. cada vez más español en Quebec. Yo llevo más de 20 años con mi relación con Quebec, 24 años allá, y cuando llegué se escuchaba mucho español chileno, Okay. mucho. Era muy raro escuchar algún mexicano, ¿verdad? De pronto hay muchísimos mexicanos. No sé, no recuerdo el número, pero es un número que está creciendo. Es de las poblaciones que más están creciendo en Canadá, como tú dices, para bien o para mal. Las causas son muy desafortunadas, Sí. pero la población mexicana somos gente que sabemos adaptarnos y sabemos sobrevivir y lo estamos haciendo muy bien y vamos a seguir haciendo. Y además, encontrar y buscar y armar la frontera y la trinchera donde tú trabajas, ¿no? Sí. Porque, digo, hay migración que se adapta a lo que le toca, sí. Pero yo creo que muchas veces la migración mexicana también busca, ¿no? Sí. Y lo otro es, probablemente antes era chilena porque migraba mucho chileno que salía de horror. Totalmente, pues es que Latinoamérica tiene toda una historia de horror. De razones por las cuales hay que emigrar para salvarse la vida, ¿no? Por eso los grandes escritores de terror, como tú bien decías, hoy en día son latinoamericanos. Y sobre todo, latinoamericanos. Sí. O sea, es impresionante la cantidad de mujeres escribiendo el tema del terror. Sí, totalmente. Totalmente. Antolina, ¿dónde consigue la gente la violencia más allá de los ríos? No solamente la que está en la Ciudad de México, que puede venir aquí a la librería Bonilla, sino la que está en el interior del país y la que está en el extranjero. La mejor manera es en las librerías Bonilla y se tiene también la posibilidad de comprarlos en línea. Entonces esa es la mejor manera para México. En el extranjero se van a estar haciendo presentaciones y eventualmente la intención es publicar la versión en inglés que va a tener ya más difusión y distribución. Y ojalá haya un segundo volumen. Sí, estamos trabajando ya en él. Con más autores. La idea es que busquemos más mexicanos que quieran escribir en este tipo de colectivos. Se está ya trabajando una segunda antología. Vamos a dejar los puntos suspensivos porque apenas están empezando a establecer las convocatorias y demás, pero no tardan en salir la convocatoria. Y que no sea nada más violencia, porque no va a ser violencia. Un mexicano que migra, sí. La gran mayoría, estoy de acuerdo, migra por violencia, no siempre migra por violencia, pero además la visión nostálgica del país es diferente en todo el mundo. Totalmente. ¿Cuál era esta expresión? Tú debes de conocerla, un futbolista que emigró, se tuvo que regresar. ¿El jamaicón? El jamaicón. Jamaicón. Así debíamos llamarla antología. No, porque el jamaicón se regresó porque no, o sea, ni siquiera migró, no aceptó la gira o sea, se regresó de la gira con la selección. Ajá. Porque no hacían los nopalitos como su mamá. Mira, lo entiendo perfecto. La verdad que sí. Pues eso, o sea, esa va a ser la siguiente antología, va a ser el jamaicón. Sí, okay. El tema de los nopalitos de las mamás de cada uno. No, para empezar, consigue nopalitos en Canadá. Sí, no. ¿No? Y luego no quieres que hablemos de violencia. Está bien. Sí, te digo, si ya la CBC hace esta serie, que yo me reía ya del absurdo que era que los menonitas en trenes pasaran desde Chihuahua hasta Quebec con los quesos rellenos de cocaína. Esa no la conozco y no, ni la quiero conocer. No, nos enfocaremos en la creatividad. Yo creo que esa es una de las cosas que tienen muchos artistas mexicanos. Es un desbordamiento de creatividad increíble, ¿no? Sí. Que hay que compartir. Sí, y yo cada día creo más que qué bien hicieron en el siglo pasado en odiarnos a todos los chilanos. Porque te das cuenta de que hacia el interior del país hay una riqueza y una creatividad impresionante.
y que curiosamente puede estar salpicada también por esta violencia, ¿no? No por nada, no solamente el crecimiento del género fantástico, sino también la novela negra, Sí, que le ¿verdad? encuentras en todo lo ancho y largo del país. Sí, sí, es cierto, es algo que está surgiendo también. Está surgiendo las dos, el género de terror y el género de negro a nivel mundial. Sí. Y son también mecanismos de sobrevivencia. Sí. Escribir sobre estos Sí. dolores, ¿no? Sí. Totalmente. Antolina, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? En redes sociales estoy en todas partes. A mí me gusta mucho Twitter. Mis hijos dicen que es para viejitos, pero por eso estoy ahí, ¿no? Pero me gusta, pero estoy en Instagram, estoy en Facebook. Me pueden buscar a mí, pueden buscar la Asociación Civil. Estamos en todas las redes. Antolina Ortiz Moore. Ahí estás, ahí la pueden encontrar, ahí pregúntenle, busquen sus libros, porque yo me estoy dando cuenta que hay muchos libros de Antolina, yo no conocía, busquen la antología, porque el cuento que abre la antología es muy bello, es muy poético y es muy cabrón. Entonces, yo los invito a comprar la antología, a leer y a descubrir a los autores nacionales que andan sin patria por ahí vagando. Gracias, Armando. Pues que así sea, que nos lean y que podamos seguir escribiendo cosas que sean interesantes. Gracias por los comentarios. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter, porque me voy a negar toda mi vida a decirle ex. Gracias. Como @cernícalo. Me encuentran en Blue Sky también como @cernícalo. Y recuerden que tengo un podcast que se llama Una Charla Como Cualquiera, que pueden encontrar en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde escuchen sus podcasts. Muchas gracias a todos y nos escuchamos próximamente, y nos vemos próximamente aquí en el canal de YouTube de Bonilla Artigas Difusión. Muchas gracias a Andrés y a Yaroslav por la producción de este programa, que hoy ha estado medio güey. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.